Hola, hola, acá en Instagram. Buenas tardes, buenas noches. Soy Mayra Pineda, aquí en Mujer 2020. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es muy bonito, el miedo. No, no se asusten, no se asusten. El miedo no es malo. El miedo lo podemos aprovechar a nuestro favor, ¿sí? Entonces vamos a hablar del miedo, vamos a hablar qué es lo que el miedo puede ser como nuestro enemigo, lo que nos puede impactar nuestra vida y también qué puede ser el miedo como nuestro aliado, ¿no? Entonces, bienvenidos a Mujer 2020. Hoy, eh, miren, siempre me conecto un poquito antes, ya, siempre lo repito, ya lo sé, ya, pero les quiero recomendar siempre una lectura que puedan tener a la mano, a su alcance. Hola, Ale, qué bueno que están bien la conexión, qué bueno, aquí también está May, bienvenidas, bienvenidos. Más que nada, miren, lo que quiero recomendarles el día de hoy es eh, mi libro, mi libro que está disponible en Kindle en 99 centavos, ¿sí? De lectura, lectura digital lo tengo en 99 centavos. ¿Por qué lo hice así? Porque quiero que llegue a la gente que lo necesita, ¿sí? Entonces, a lo mejor si tú conoces a alguien o que está pasando una situación difícil de duelo o que está en un proceso difícil de alguna crisis por la pérdida de la salud o la pérdida del trabajo o lo que sea, que le puedas hacer llegar el libro digital, porque ya también está disponible en Amazon, lo puedes ordenar en Amazon, tiene otro precio, pero bueno, esto es porque todo un sistema, ¿no? De la impresión y todo eso tiene otro precio el envío, pero también está disponible en Amazon. ¿Por qué les quiero recomendar hoy el, el libro de mi libro? Miren, ya saben, siempre les recomiendo, y bueno, hoy voy a hablarles de la guía práctica para vivir la pérdida de un ser querido y volver a ser feliz. Porque sí se puede ser feliz después de una crisis, después de un trauma, después de una pérdida, sí se puede. Claro que requieres trabajar en ti, claro que requieres trabajar en muchas cosas, pero ¿por qué lo estoy recomendando el día de hoy con el tema que hoy tengo aquí en Mujer 2020, que es el miedo, mi enemigo, mi aliado? Aquí en mi libro van a encontrar técnicas de reemplazo emocional, técnicas de cómo generar un nuevo observador cuando estés en un momento de crisis, cuando estés en un momento de desesperación. ¿Sí? Entonces, miren, la cosa no es tan complicada si realmente te abres a la posibilidad de estar bien y de reinventarte. Requieres echar mano de cosas que ya están comprobadas, cosas que te van a apoyar y que te van a servir para que tú hagas tu día más ligero y no te sientas ni presionado ni angustiado y que tengas realmente resultados. Entonces, este libro mío, yo enseño técnicas y una guía cómo después de un momento de crisis, de desafío, de dolor emocional, cómo resurgir, pero de manera positiva y no arrastrando la emocionalidad que te tiene en el abismo del dolor. Y también enseño la técnica, por ejemplo, de cómo hacerte, les decía, el reemplazo emocional o cómo cuando te esté el miedo invadiendo, reinventarte. Entonces, se los recomiendo. Les digo, en Kindle está en 99 centavos para que pues accesible. ¿A cuánto está el dólar? 22, 23 pesos estaría disponible en la plataforma y si lo ordenan físicamente tiene otro precio, pero también está disponible en Amazon, ¿sí? Entonces, se los recomiendo este libro, les va a apoyar y viene al tema del día de hoy. Entonces, para arrancar, nomás vamos a checar acá. Tengo ya el Instagram, está listo. Y acá en Facebook Live también ya estamos listos. Entonces, muchísimas gracias. Ya se entró Alejandra, ya se conectó María de la Luz. Hola, hola, y están por allí Cel, Marilu, Ale, May. Bueno, acá en Instagram están Sofi, Esparza, también bienvenida aquí a Mujer 2020. Entonces, mm, déjenme ver la hora, 8:01, perfecto, vamos a empezar. Entonces, después de haberles hecho la recomendación de mi libro, quiero arrancar con algo bien importante.
Voy a hacer la distinción qué es el miedo. Porque muchas veces hemos dado, ay, es que yo tengo miedo o es que soy muy miedoso, pero muchas veces no necesariamente es el miedo. Miren, el miedo es una emoción, es una de las emociones básicas del ser humano y el miedo nunca se va a ir de nuestra vida. El miedo es parte de nosotros, ¿sí? El miedo está dentro de nosotros. Entonces, el miedo se produce ante un peligro real o un peligro imaginario, ¿sí? Cuando estás pensando, ay, es que va a venir esto y va a pasar esto y te estás allí con el miedo, ¿no? O puede ser que sea real, que veas pasar un animal y, ay, te asustes, ¿no? Entonces, el miedo es la emoción que surge ante un peligro inminente, ¿sí? Entonces el miedo, nosotros lo interpretamos de acuerdo a nuestro sistema de creencias, ¿sí? Nosotros lo interpretamos de acuerdo a lo que creemos de experiencias del pasado que tenemos almacenadas, ¿sí? En nuestro cerebro, como también de lo que aprendimos en nuestra cultura, de lo que hay que tenerle miedo y a lo que no, ¿sí? O lo que aprendimos sea por experiencias y de la manera que nuestra familia o el entorno en el que nos desarrollamos interpreta ciertas cosas o le tienen miedo o se lleva a una escala mayor la emoción del miedo, ¿sí? Entonces, lo que yo creo acerca de algo, de alguien o de alguna situación o circunstancia, de lo que yo creo acerca de eso, es la manera en la que de forma inconsciente se va a disparar mi miedo cuando lo tenga aquí en mi mente. O puede ser que esté pensando que va a pasar en un futuro y igualmente se manifiesta la emoción en mi cuerpo, en mi emocionalidad. Entonces, el miedo lo que hace viene de una creencia acerca de lo que yo creo acerca de algo. Voy a poner un ejemplo. Yo le tengo pavor a los ratones. O sea, es algo que no sabe. Entonces, yo tengo la creencia porque quiero que sepan que yo no le tenía miedo a los ratones hasta que un día estuve en casa de mi abuela, pasó un ratón y mi abuela se subió a la mesa y todos nos subimos a la mesa y todos gritábamos, el ratón, y un ratoncito chiquitito. Entonces, yo desde allí interpreté muchísimo miedo al ratón. Entonces, ¿qué pasa? Tengo esa creencia inconsciente, ¿no? Creo yo que los ratones me dan miedo. Un ratoncito así que me iba a poder hacer, pero bueno, tengo miedo al ratón. Que a la vez dispara la emoción del miedo y eso dispara pensamientos, ¿no? Pensamientos en mí. Los ratones están en la basura, los ratones traen enfermedades, los ratones son peligrosos, los ratones pueden morder, porque una vez oí una historia de una señora que decía que tenía que empujarlos porque los ratones querían acercarse a ella. No, yo de niña me la creí. Entonces, todo eso se dispara en mí. ¿Y qué tiene? Que yo tengo una conducta acerca de eso. Cuando veo pasar un ratón, o voy caminando por la calle y veo ratones, o voy caminando en el parque y veo pasar ratón, en verdad, el miedo hace que surja en mí, porque yo tengo la creencia que le tengo muchísimo miedo a los ratones. Entonces tengo una conducta y tengo un resultado. Es un tema bien grande, es un tema muy que les puedo explicar, pero a lo que voy es que simplemente nosotros tenemos configurado de qué manera vamos a enfrentar el miedo, ¿sí? El miedo es real, ¿eh? También puede ser imaginario de algo que a lo mejor no sucede, ni va a suceder, pero yo hoy estoy pensando, tengo una creencia inconsciente que activa un pensamiento que me lleva a pensar cosas del futuro que ni van a pasar, ¿sí? Miren, cuando yo me quedo viuda, me acuerdo perfecto que hubo un día que tuve así como muchas situaciones en el día que ver de muchas realidades nuevas que estaban para mí. Y recuerdo perfecto que esa noche, se los juro, o sea, yo temblaba de miedo porque yo estaba pensando qué iba a pasar de mí con mi hijo en 10 años, cómo le voy a hacer, cómo voy a vivir, cómo voy a enfrentar todas estas situaciones. Yo recuerdo que esa noche, o sea, yo brincaba de miedo, ¿sí? Y mi panorama era negro, oscuro, horrible. Pero les voy a decir algo, pasaron esos 8, 10 años
Y todo lo que pensé esa noche, claro que nunca sucedió, ni siquiera cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ese día viví un miedo intenso, pero era imaginario, nunca fue real, era nada más en mi, como yo decía yo en aquella época, mi tormenta cerebral, ¿no? Mi tormenta de pensamientos que me estaban, pero físicamente lo sentía en verdad, físicamente estaba totalmente conectada con ese miedo. Entonces, de esa manera funcionamos los seres humanos ante el miedo. Entonces, miren, quiero hacer una distinción y esto lo hago porque la doctora Coco, que esta semana la fui a ver y le platiqué de esta charla, me dijo que sería bien importante que a lo mejor ella es especialista en la conducta del ser humano, que les dijera acerca de esto. Es que hay que hacer una distinción entre el miedo y la ansiedad, porque el miedo es una emoción básica del ser humano, pero la ansiedad es un estado mental de preocupación, de nerviosismo hacia el futuro. Y el miedo también puede ser hacia el futuro, pero también se manifiesta en tu presente, ¿no? Con alguna situación, como les decía, cuando yo veo pasar un ratón, ¿no? Cómo yo actúo y cómo me desenvuelvo. Entonces, la ansiedad es un estado mental, ¿sí? Entonces, muchas veces estamos ansiosos por algo y nosotros, ay, no es que yo tengo miedo, no es que tengas miedo, es que estás ansioso o con la incertidumbre de un futuro, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, con este desafío que tenemos como planeta, que estamos totalmente en esta situación, muchos sentimos incertidumbre, sentimos ansiedad, pero miedo como tal no es así. Entonces, esto te lo digo para que tú calibres o tú te des cuenta en dónde, en qué parte estás, si es un miedo real o es un miedo imaginario o si estás en un estado mental de ansiedad. Entonces, también aquí quiero puntualizar algo. Cuando ya no está en los parámetros normales de tu vida, cuando ya el miedo te está rebasando o cuando la ansiedad ya se volvió un problema más grave en tu vida, requieres ayuda profesional, ¿sí? Requieres ir con un psicólogo, terapeuta, psiquiatra o con tu doctor. En verdad, porque la vida no es eso, pero si ya te está, dada a lo mejor tu situación de vida o dada alguna situación que viviste difícil de vida, estás en ese nivel de que el miedo ya te tiene rebasado o la ansiedad, la angustia te tiene rebasado, requieres ayuda profesional, ¿sí? Entonces, el miedo es lo que yo creo y de la manera que yo enfrento alguna situación que para mí es peligrosa y que tengo que actúo de cierta forma porque lo tengo configurado, de que lo aprendí o lo heredé de la familia o culturalmente en el entorno en el que me desarrollo también, ¿sí? Bueno, entonces, eh, hay tres conductas, ay, que por cierto, también la doctora Coco, me la dijo, y las investigué y se me hace muy, muy puntual ahorita hacer la distinción. El ser humano tiene tres conductas con las que reaccionamos ante el miedo, ¿sí? La primera es que te paralizas, ¿sí? Te quedas paralizado, no haces nada, paralizado, ni te mueves, ni piensas, ni abres la boca, ni nada, te quedas paralizado. La segunda es que huyes, ¿sí? Corres. Y la tercera es que confrontas, te vas encima, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tienes un percance de tu auto, un accidente en tu auto, y se baja la otra persona gritándote, maldiciéndote y tratándote de amedrentar y se te echa encima hasta a lo mejor físicamente y tú estás allí en esa situación. Una es que te quedes paralizado, ¿no? Así como que no puedes articular, no puedes moverte, sientes como si trajeras, te tuvieran amarrado, ahí estás así totalmente paralizado, ¿no? Esa es una manera en la que puede ser que el miedo se presente y se manifieste. La segunda que es huir, ¿no? Pues está esta persona súper violenta, le subes al vidrio y te quedas allí o te bajas y te vas corriendo porque esta persona está agresiva o te quiere golpear o te quiere hacer daño. O sea, tienes un peligro inminente enfrente y tú tienes que defenderte. Digo, huyendo. Y
La tercera, que es que tú confrontas, no, pues tú te bajas, a ver, no me grite, o a ver, vamos a hablar, o enfrentas la situación, ¿no? Y ¿cómo sería gestionarlo sanamente? Es hablándole a tu seguro, oigan, tuve un percance, o marcando al 911, ¿no? Tuve un percance, vengan para acá. Entonces, es como lo podrías gestionar. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, ahorita que yo te dijera, sí a veces el que no nos apoya es el que te paraliza, porque ahí paralizado no tomas ninguna acción que te apoye. Entonces, es como dicen, el miedo mi enemigo, ¿no? Tengo a lo mejor una junta importante, tengo que decir algo muy importante, pero como tengo miedo a hablar en público o miedo a ser expuesto o miedo a que me juzguen, me critiquen, me quedo paralizado con mi presentación, entonces llega otro compañero, la agarra y la dice y los aplausos son para el otro porque, entre los dos, pero tú te quedas porque el miedo te está ganando, no te está dejando tener resultados en tu vida, ¿sí? La otra que es huir, yo te diría que hay cosas en la vida en las que sí mejor corre, ¿no? O sea, si tú ves un peligro muy inminente que, no sé, te van a asaltar o que hay violencia dentro de tu casa o de tu puesto, en tu lugar de trabajo, surgió una situación corre. O sea, porque con una persona que está violenta o fuera de sí, no, no vas a negociar, ni vas a decir, ni vas a hablar. O sea, esa persona mejor vete de allí. Huir es lo mejor y después ya verás cómo solucionas esa situación. Y la tercera, que es confrontar, pues es la que te lleva a que, oye, a ver, ¿no? A ver cómo le voy a hacer o voy a confrontar esta situación de alguna manera, ¿no? Como digo yo, con todo y mi miedo, pero voy para adelante, ¿no? Entonces, tenerlas claras que son conductas que son normales del ser humano, pero que es la forma en la que enfrentamos el miedo, ¿sí? Entonces, miren, el miedo cuando es funcional, ¿sí? El miedo cuando es funcional eh, y cuando está dentro de los parámetros de algo normal, ¿sí? Que no, como les decía al principio, que no te rebasa y controla tu vida. Cuando está dentro de esos parámetros, la manera en la que los podemos gestionar es como lo hacemos nuestro aliado. Es cuando lo hacemos que nos empodere, que nos impulse y que nos lleve a avanzar en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo mi aliado? Entonces yo dije, bueno, voy a buscar o pensar qué es lo que pudiera llevarme a hacer el miedo mi aliado. Y encontré unas preguntas que te puedes hacer. La primera pregunta es, ¿qué te gustaría hacer que no haces porque el miedo te tiene paralizado? ¿Qué te gustaría hacer? Quizá te gustaría emprender un nuevo negocio, aprender otro idioma, uh-huh, viajar por el mundo, tener una pareja, y no lo haces porque estás parado en una conversación de, es que a mí me da miedo, ¿sí? Entonces, esa pregunta puedes encontrar allí. A ver, segunda pregunta, ¿qué experiencias te gustaría vivir y no las haces por miedo? Uh-huh. A lo mejor te gustaría aprender no sé, a remar, pero pues te da miedo a que te vayas a caer al agua y no lo haces, ¿no? O te gustaría saber nadar y no lo haces porque te da miedo ir a tomar las clases, ¿sí? O que te gustaría tener oportunidades como hablar en público, la experiencia de transmitir tus conocimientos y no lo haces porque te da miedo que el verte expuesto, ¿no? Y la tercera pregunta que te puedes hacer es ¿cómo te gustaría que fuera tu vida? ¿Cómo me gustaría mi vida? ¿Y qué miedos tengo que no me están permitiendo darme esa oportunidad? Que no me están permitiendo, el miedo me tiene allí anclada a algo y como les decía, muchas veces ni siquiera es real ese miedo, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos perdemos de vivir experiencias de vida o emprender algo que queremos, ¿no? Algún proyecto desafiante
retador, ¿no? Y no lo hacemos porque el miedo nos tiene allí, ¿no? Ay, no, es que tengo mi conversación de, ay, no, es que eso es peligroso, es que a lo mejor voy a perder dinero, uy, no voy a perder tiempo. Entonces te la pasas en esa conversación interna en tu pensamiento y eso no te apoya a avanzar en tu vida, ¿sí? Entonces, para ser tu aliado el miedo, haz estas preguntas. ¿Qué es lo que quiero vivir? ¿Qué experiencias de vida? ¿Qué vida quiero tener? ¿Y en qué parte en mi sistema de creencias el miedo me está limitando? ¿Sí? Porque cuando te des cuenta es cuando entra la parte de la que te construye. Fortaleces tu creencia constructiva hacia adelante en tu mismo sistema de creencias y son las que lo haces tu aliado, el miedo. ¿Sí? Cuando se presente, tu nuevo observador, tu nueva visión, te hace actuar de diferente forma de como venías haciéndolo antes. Entonces, miren, el miedo es como ¿cómo se acuerdan de que estaba la lámpara maravillosa y salía un genio y te cumplía los deseos? Bueno, entonces el miedo obedece. Pero el miedo obedece como un genio maravilloso. Pero adivinen a quién obedece. A tu creencia inconsciente, a tu creencia que te limita o a la creencia que te hace creer acerca de algo o algo que te da miedo. ¿Sí? El miedo es bueno, porque también cuando hay un peligro, pues corre, ¿no? Se está quemando el bosque, corre. Viene un león, corre, ¿no? Viene alguien violento, pues corre. Está bien, o sea, el miedo te sirve, pero requiere saber y distinguir el miedo que se está presentando, cómo se está presentando en tu vida. Uh-huh. Entonces, miren, todos los que estudian acerca de la conducta del ser humano, estuve yo investigando, dicen que hay 5 tipos de miedo. O de los que más, no hay que 5 tipos, sino que hay 5 grandes miedos que la mayor parte de la población del mundo tenemos, no importando ni cultura, ni religión, ni creencias, ni clima, ni ningún factor externo. Casi todos tenemos este tipo o algunos con mayor o menor intensidad este tipo de miedos. El primero, el primero es miedo a la muerte. Sí, es como miedo a que te pase algo. Y de allí, de ese miedo, se desprenden otros miedos, que sería miedo a que te pase un accidente, miedo a las alturas, miedo a viajar en avión, porque es como el que te sientes en peligro de muerte. El segundo miedo de los que ellos encontraron que casi todos tenemos es miedo a perder la autonomía, que te pase algo, que te pase un accidente y pierdas la vista, pierdas un brazo, pierdas una pierna, pierdas la salud, ¿no? Que ya no te puedas mover, que no te puedas valer por ti mismo, ¿sí? Entonces, miedo ante una enfermedad, ¿no? Es algo que tenemos que es muy, muy fuerte en nosotros. Otro miedo que tenemos es miedo a la mutilación. Sí, o sea, que pierdas algo o pierdas, por ejemplo, ahí se desprende también miedo a que te falte algo, algún momento, ¿no? Que pierdas también el trabajo o que pierdas tu casa, tu seguridad, ¿no? Que estés en un riesgo, ¿sí? Y luego tenemos el miedo a la soledad, miedo a nadie me quiere, miedo a no ser, a que te quedes solo, ¿sí? Eso es uno de los grandes miedos, ¿sí? Que todos que podemos que tener. Y el último miedo que tenemos es el daño, miedo al daño de nuestro ego, ¿sí? Allí en ese entra, por ejemplo, miedo a ser humillado, miedo a la crítica, miedo a que lastimen tus sentimientos, miedo a todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el anterior, en el de la soledad, entra miedo al abandono, que me abandonen, que alguien no se quiera comprometer conmigo en una relación. Ahí viene. O sea, de esos miedos se desprenden muchos otros tipos de miedos. Entonces, este último, el daño a tu ego es como ay, no ser escuchado, miedo a hablar en público, miedo a que te critiquen, miedo a que se burlen de ti, todos esos miedos
Todos lo tenemos en mayor o menor medida. Pero ahí es donde está la posibilidad, porque cuando tú detectes cuál es ese miedo que se manifiesta más en tu vida, pues bueno, ya dices, bueno, lo voy a hacer mi aliado. Miren, como ven, yo me dedico ahora a dar cursos y charlas. Quiero que sepan que hace 3 años, 4 años que yo empecé en esto, yo para mi primera conferencia practiqué un mes. Porque como yo tenía miedo, aclaro, equivocarme, miedo a que no me supiera bien la guía de la conferencia, o miedo a que se burlaran de mí, que se rieran de lo que estaba diciendo, yo dije, entonces mejor, pues voy bien. Entonces, lo que yo le llamo estudiar, me puse a estudiar desde un mes antes y yo practicaba y practicaba mi conferencia. Entonces, es lo que hago ahora. O sea, si yo quiero hacer una excelente presentación, yo me preparo días antes, estudio, preparo mi material, tengo mis apuntes que me están recordando cuál es la secuencia de lo que tengo que platicar. Entonces, toda esa conversación de miedo al hablar en público se disminuye, ¿sí? Entonces, es cuando digo, haz el miedo tu aliado. ¿Qué fue lo que hizo el miedo? Llevarme a armar estrategias para apoyarme, para hablar y para empoderarme a hablar en público, ¿sí? Y para dar mis talleres. Entonces, es cuando tú haces el miedo que sea tu aliado. También, por ejemplo, cuando tienes una situación de desafío, que vas a ir a una junta muy importante, vas a ir a cerrar un trato, o vas a ir a, no sé, vas a lo mejor a cerrar el contrato de tu casa, o sea, cosas así que son grandes en nuestra vida, que te da ese miedo. Cuando lo notas, decir, ok, con este miedo me voy a empoderar y voy a ir y voy a enfrentar esta situación, ¿no? Que es una de las conductas que tenemos para enfrentar el miedo. Y para ir avanzando, les voy a decir cuatro técnicas que hay para afrontar o para hacer aliado el miedo en tu vida. Pero déjenme nada más ver aquí porque luego no veo si tengo mensajes o preguntas, pero no, aquí están saludando, me saluda Karina Guevara, Roberto, dice Karina, la ansiedad es muy mala, yo la viví y por favor trátenla así, o sea, y pedir ayuda, hay terapeutas, psiquiatras, psicólogos, acompañamientos de duelo, o sea, no, la vida no es estar en ese estado, en ese lugar. Sí, muy bien, gracias, Karina. Angélica, saludos, qué gusto por acá en Instagram. Marisa, hola Marisa, dice, me dicen, yo soy contador y tenía miedo de independizarme y hoy cumplo 2 años de ser independiente y me va mejor en todos los aspectos. Claro, o sea, lo que hiciste fue hacer tu aliado el miedo, o sea, igual cuando tú iniciaste tu emprendimiento, tuviste muchísimas conversaciones, ¿no? De voy a poder, no voy a miedo a perder el dinero, miedo a perder mi tiempo, miedo a que me hagan fraude, miedo a que vaya a fallar mi emprendimiento. Todas esas conversaciones son muy válidas, pero cuando tú las enfrentas de manera que te apoyen para seguir adelante, ¿y cómo? Ok, tengo miedo a lo mejor que me pase alguna situación legal, pues me asesoro, ¿no? O tengo miedo a que yo sé a lo mejor dar charlas, pero no sé de contabilidad, bueno, voy y contrato a mi contador para que todo mi negocio esté dentro de los parámetros legales, ¿sí? O sea, prevenir, orientarte y enfrentar el miedo para tu favor, para que todo lo que te propongas sea un éxito. ¿Sí? Y vayas con resultados hacia adelante. Entonces, muy bien, gracias por aquí. Ale me dice, el hablar en público es uno de los miedos más comunes. Sí, claro, en la mayoría son de los miedos que de hecho hay muchísimos cursos y charlas, ¿no? En internet disponibles, porque es algo de lo más recurrente, ¿no? Por ejemplo, imagínate un ejecutivo que está para una presentación con sus jefes, que lo paraliza el miedo, no lo apoya en su trabajo, su fuente es de ingreso, de eso vive. Entonces requiere enfrentar ese miedo, hacerlo su aliado. Entonces, como les decía, hay 4 técnicas que los expertos dicen que nos pueden apoyar
cómo hacer el miedo nuestro aliado, ¿sí? Entonces, miren, estas técnicas yo se las garantizo porque yo tengo muchísimos años usándolas y en verdad funcionan. Así de simples, así de prácticas, pero son la fuerza invisible que te hacen salir adelante y hacen que hagas aliado al miedo, ¿sí? Entonces, la primera es respirar. ¿Cómo respirar? Porque estoy con un miedo. Tengo miedo, Mayra. O sea, tengo miedo por algo que está pasando real o algo imaginario que estoy viendo a futuro. Entonces estoy en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? Empiezan a sudar, temblarme las manos, pensamientos negativos, hoyo en el estómago, pesadez en los brazos, en las piernas. Bueno, cuando estés en esa postura, ¿qué vas a hacer? Respirar. Respirar en 4 tiempos, ¿sí? Inhalas en 4 tiempos y exhalas en 8 tiempos, despacito, despacito. Y vuelves a inhalar en 4 tiempos y te pones la mano en el estómago o en el pecho, ¿sí? Para que sientas cómo entra el aire. Y al principio, cuando estás en esa situación del miedo, ¿qué es lo que pasa? Que el aire ni siquiera te baja. Estás, entonces, respira y vas a ver que a la tercera o cuarta respiración va a bajar al estómago tu aire y va a salir. Entonces ponte la mano para que tú mismo te sientas, ¿sí? Entonces esa es la primera técnica y se los juro, miren, casi todos ahorita tenemos celulares inteligentes, ¿no? Entonces, ven que está su celular y hay un botoncito o dependiendo de la marca, o un botón en donde le damos encendido a nuestro celular para que prenda la primera pantalla. Bueno, la respiración así funciona para nosotros. Es el botón para que encendamos nuestro sistema, que nuestro sistema es maravilloso. El cuerpo es una máquina impresionante, cómo responde, cómo reacciona. Entonces, hay que sacarle el potencial, ¿sí? Y bueno, respirar es como pegarle al botoncito de tu celular o al botón de a un lado de tu celular, dependiendo de la marca del que tengas. Tu cerebro empieza a oxigenarse y empiezan tus químicos a avanzar, avanzar, y entonces empiezas a ver posibilidades, empiezas a ver otras situaciones, ¿sí? La segunda técnica que les voy a decir es detectar tus pensamientos, porque como decía al principio, muchísimos de los miedos imaginarios están solamente aquí. Ni a veces, y en la mayoría, ni siquiera suceden, ¿sí? Entonces, si yo estoy, ay, y si ahorita que vaya con mis hijos aquí en el carro, me choca el tráiler, y entonces nos accidentamos, y entonces en el hospital mis hijos graves, y yo también, imagínate, tu pensamiento negativo a dónde te lleva, ¿no? O, ay, no, es que abrí mi negocio y no, los empleados no van a venir, y entonces va a venir y me lo van a cerrar y no voy a tener para la renta. Tú estás en esos pensamientos negativos, te invade el miedo. Entonces, ahí lo que hay que notar es, estoy en un pensamiento negativo, paro y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo evitar que eso suceda? Bueno, a lo mejor en mi negocio ver qué puedo hacer, voy a manejar con precaución, ver que tenga buenas llantas, irme con cuidado, ¿no? O sea, a lo que voy es calmar el pensamiento, calmar esa conversación interna negativa, ¿sí? También miedo a que no me quieran, miedo a que me hagan daño emocionalmente, que me dejen, que me sean infieles, que me va a ser infiel esta pareja, porque todas son infieles. ¿Adivina qué? Sí vas a traer la infidelidad, porque tu pensamiento te está trayendo. Te dije, es como un genio que sale de la lámpara maravillosa. Te lo cumple. Entonces, mucho cuidado con lo que piensas, porque el pensamiento se ha demostrado científicamente que el pensamiento es energía. El pensamiento es energía. Entonces, como dicen, si tú lo avientas, se te va a venir eso que tú estás pensando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, si tú piensas, no soy capaz, un nuevo observador, yo soy capaz, yo puedo, yo tengo talentos y cualidades, voy a salir adelante, ¿no? Tengo incertidumbre, ¿qué va a pasar? No podemos salir de casa, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué nuevas opciones que tengo para generar ingresos, para que mis hijos estén ocupados y no se sientan presionados? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué actividades voy a hacer? O sea, generar un nuevo observador positivo, ¿sí?
La tercera técnica es el ensayo mental, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una reunión muy importante o un desafío enfrente de cualquier situación, ensaya en tu mente desde antes, ¿no? Ah, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a entrar? ¿Qué palabras voy a decir? Puedes ensayar tu discurso, puedes verte, cómo vas a estar parado, cómo vas a ver y ve cómo voy a andar vestido. O sea, prepárate. Haz un ensayo en tu mente para que vayas listo a lo que tienes como un desafío enfrente, en vez de que, oh, es que tengo miedo porque tengo que ver una persona y a lo mejor esa persona me dice que no, me dice, bueno, prepárate, tienes una cita con alguien que te van a presentar, prepárate, ¿cómo te vas a mostrar? Auténtica, ¿no? Una persona alegre, ¿cómo quieres que te vea la otra persona? ¿O cómo quieres enfrentar ese desafío que tienes? Tengo a lo mejor algo muy importante, un evento legal o un juicio, bueno, ¿cómo me voy a presentar? ¿Cómo voy a desafiar ese miedo, no? ¿Sí? Pero haz un ensayo mental antes. ¿Cómo tú lo vas a enfrentar? ¿Sí? Que es lo que les decía que es una de las tres conductas en la que tú puedes enfrentar el miedo. ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a ir hacia adelante con este miedo que tengo ante esta situación? ¿Sí? Y la cuarta técnica es la de la relajación muscular. Ay, Mayra, eso está muy simple. Bueno, así de simple, pero así de poderoso. Cuando tú tomas una pausa, estás invadido de tu miedo, sudando, temblando, estás en ese miedo, relájate, respira, relájate, relájate, tranquilízate. Y, y en verdad, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a poder pensar y ver un nuevo observador y ver nuevas posibilidades. Entonces, estas cuatro técnicas te van a hacer, vas a hacer que el miedo sea tu aliado. Entonces, ahorita lo que vimos es que el miedo es una emoción, que la ansiedad es un estado mental de preocupación, de nerviosismo hacia el futuro, que no es lo mismo al miedo, que puedas distinguirlo, ¿sí? También vimos los tipos de miedos que hay generalizados en el ser humano y las cuatro técnicas que te pueden ayudar a hacerlo tu aliado, que la primera es respirar, puedes tomar muchísimos cursos en internet, hay libros, eso es buenísimo, que es como el botón de encendido para tu cerebro, el mensaje que te mandas a tu cuerpo, respirar. La segunda técnica que te dije es detectar tus pensamientos negativos y darles un nuevo observador a positivo. Si tú crees que tienes miedo porque no eres capaz de hacer ese trabajo o de esa relación, crearla, que esa chica, ese chico que te gusta te haga caso, todo ese tipo de miedos, generar un nuevo observador. No, sí puedo, soy capaz, estoy guapa, estoy guapo, ¿no? Generar ese nuevo observador, darle una nueva energía a tu pensamiento para que eso mandes y regrese hacia ti. Sí, la tercera técnica que te dije para ser aliado el miedo es el ensayo mental. Como yo te platiqué, yo tenía miedo a hablar en público, me sentía muy expuesta y como, como me han visto los que me conocen, luego hablo y digo palabras más coloquiales o hablo con lenguaje más básico, no soy tan elegante para hablar, que es una creencia que tengo acerca de mí. Pero ¿qué hice? Pues bueno, en vez de que el miedo que sentía me paralizara o huyera, corriera de este emprendimiento que tengo, pues lo enfrenté de la forma como ensayando, estudiando. Entonces, tengo miedo a un examen, pues no tengas miedo al examen, ponte a estudiar. Es como dicen, ay, es que ese doctor es súper atinado. No es que sea atinado, es que ese doctor estudia mucho y está con todo lo actualizado para la medicina, ¿no? Sí, es que esa persona es muy buena en lo que hace, porque estudia, porque se prepara, porque está actualizado. Entonces, no es pretexto el miedo en ese caso. El miedo lo puedes hacer tu aliado. Y la cuarta técnica que te dije es la relajación muscular, ¿sí? Relajarte, tranquilizarte. ¿Para qué? Para que puedas pensar y tomar una elección en algún momento desafiante, en algún momento de peligro, a lo mejor en tu vida, que sí los hay, ¿no? Que sí los hay. Entonces, pues muchísimas gracias.
Esto es lo que del tema de hoy, el miedo, mi aliado o mi enemigo. Déjenme ver aquí nada más antes de terminar qué mensajes tengo. Listo. Dice Ale, súper importante lo que nos comparte, son cosas simples y sí, son técnicas simples y poderosas. Y acá en Instagram tengo a Adriana, qué bueno, que muchas gracias. Gracias a los que se conectaron. Gracias por estar aquí en Mujer 2020, como saben, con todo nuestro cariño. Todas las semanas en las diferentes plataformas estamos hablando de diferentes temas. ¿Para qué? Para empoderarnos, para apoyarnos en este momento de desafío y que ninguna circunstancia de vida, ¿sí? Que ningún desafío no, sea una limitante para no ir por lo que realmente queremos construir para nosotros y para la gente que amamos. Y es el propósito de Mujer 2020, desde ese lugar, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado hoy y que tengan una excelente noche y síganos en todas las demás plataformas. Mañana a las 6 de la tarde estaré en Instagram hablando de la depresión y este sábado vamos a hablar de violencia digital, un tema importantísimo de la ley Olimpia, ¿sí? Entonces, no se lo pierdan, información muy valiosa para poder comunicársela a la gente que amamos de cómo estar alertas en Internet y no vernos en una situación de violencia o que nos violenten digitalmente a alguien que amamos o a nosotros mismos. Gracias por conectarse. Buenas noches.